Hablemos del profeta Oseas. El ministerio profético de Oseas comenzó aproximadamente durante los 5 años anteriores a la muerte del rey Jeroboam II de Israel, es decir, entre el 747 y el 742 a.C. Un segundo momento de la proclamación de Oseas lo podemos hallar en el contexto de la guerra siro-efraimita. El rey Tiglat-Pileser III de Asiria controlaba gran parte del territorio israelita para el año 733 a.C. Debemos comprender a los profetas en su tiempo. El lenguaje profético es una manera especial de hablar al hombre para que entienda que las circunstancias de su época tienen un significado más profundo de lo que aparentan. El profeta se sumerge en la compleja trama de la historia para hallar que las acciones de los hombres tienen consecuencias y que la libertad puede acercar o alejar a los seres humanos del plan divino trazado desde la eternidad. El profeta toca las fibras más sensibles de los individuos y de la sociedad. El profeta interpela y cuestiona, pone en entredicho las creencias comunes y desarticula las pretensiones humanas, vacías y efímeras como ellas son. Cuando Yahvé habla por medio de sus profetas, destruye el esquematismo ideológico al cual estamos acostumbrados. Por fin nos damos cuenta de que no estamos haciendo las cosas bien y que estamos viviendo cómodamente bajo la piel de un cadáver en proceso de descomposición. La política interna del reino de Israel, fruto del desmembramiento de la monarquía salomónica en el año 930 a.C., era sumamente violenta a pesar de vivenciar ciertos períodos de armonía. En 2 siglos, los reiterados golpes de Estado exterminaron de la faz de la tierra a 5 dinastías gobernantes. El clima económico y político internacional en la época de Oseas era incierto. La atmósfera de las relaciones exteriores en el antiguo Próximo Oriente estaba viciada por Asiria y Egipto, las 2 grandes potencias técnicas y militares que se disputaban el dominio de la región. En esta época, los juegos diplomáticos eran perversos. Las élites de los reinos cananeos, entre los cuales se encontraban Israel y Judá, no sabían cómo actuar y por ello se formaban bandos, partidos y facciones en favor de asirios o egipcios. Este apunte de Gianfranco Ravasi es muy ilustrativo. Abro comillas, los tratados correlativos de asistencia técnico-militar se transforman en protectorados político-fiscales acogidos por los soberanos hebreos que a menudo no duran ni siquiera el espacio de una estación, como Simri, que duró 7 días, Zacarías, que duró 6 meses, Salim, que duró 1 mes. Es más, en Oseas 7:9 se dice: los extranjeros le han comido su fuerza, y él sin enterarse ya tiene los cabellos entre canos. A pesar de la inquietante destrucción que se avecinaba desde el oriente de manos de los asirios, el reino del norte vivió una corta pero fulgurante época de riqueza económica. Justo antes de su exterminio definitivo en el año 721 a.C., esta pequeña temporada de bonanza y abundancia recordaba a los israelitas al rey Acab, que gobernó sobre la casa de Israel entre el año 874 y el 853 a.C. Acab y su esposa fenicia Jezabel eran 2 figuras paradójicas. Por un lado, representaban toda la ignominia, la barbarie y la impiedad que se desprende tras la idolatría y el culto a falsos dioses. Por otro lado, eran asimilados como prototipo de gobernantes audaces que impulsaron a Israel hacia un progreso insospechado. Ahora bien, en la época de Oseas, la situación se repetía. Los ricos y poderosos se sentían invencibles e inquebrantables. Esto llenaba sus corazones de orgullo y sus pechos de soberbia. Los ricos y poderosos estaban hinchados por el sentido de autosuficiencia. Sin embargo, tras los grandes tesoros que eran el producto de la expropiación a los pobres, las viudas, los huérfanos y los necesitados,
se escondía mezquindad, injusticia y falta de temor a Dios. El desequilibrio social acarrea como consecuencia violencia y muerte. Quien tiene añora tener más, y quien no tiene se ve empujado por la necesidad a intentar hacerse de los bienes que la civilización ha vetado para ellos. El paisaje que se erigía ante los ojos de Oseas era sombrío y funesto. Desde la época de Acab y Jezabel, los santuarios del reino del norte se habían convertido en la guarida de los ídolos y de los sacerdotes cananeos. Rabasi nos da esta breve descripción. Florece en ellos la prostitución sagrada con su aparato de ritos orgiásticos, con su concretez fascinante para una civilización agrícola que ve en la fertilidad la más elevada manifestación de la divinidad. El libro de los Reyes se halla tejido totalmente de una continua y triste confesión, la del pecado original del fundador del reino septentrional, Jeroboam I, que hizo 2 becerros de oro, colocó un becerro en Betel y otro en Dan. Esto se nos comenta en Primera Reyes, capítulo 12, versos del 28 al 29. A lo largo de la lista de sus sucesores, que hicieron lo que el Señor reprueba, imitando la conducta de sus padres y los pecados que ellos hicieron cometer a Israel, hasta la caída del reino que sucedió sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos y que introdujeron los reyes nombrados por ellos mismos. Al desbarajuste social se le une el desenfreno sexual. Este desenfreno sexual evidenciado en Israel es sintomático y refleja una época en donde el pueblo de la alianza había decidido prostituirse en pos de los ídolos. Habría que comprender que la idolatría no es solo una cuestión religiosa, sino que recorre las dimensiones psicológica y sociológica del ser humano. Quien niega la unidad de Yahvé entrega su vida a otras cosas que usurpan el lugar del Creador. Las ficciones que el hombre crea en su cerebro y que sirven para intentar sanar el malestar cultural y la incertidumbre de saberse finito, pronto ocupan lugares altos, lugares de deidades que terminan por dominar cada aspecto de la vida humana. Así la riqueza es un dios tiránico, el lujo es un dios tiránico, la soberbia es un dios tiránico, la egolatría es un dios tiránico, y por ello se le representaba en esta clase de divinidades que lo que hacía era responder a las necesidades materiales del ser humano. La manera en la cual inicia el libro de Oseas es sumamente fuerte y puede herir la sensibilidad occidental. Veamos. Comienzan las palabras del Señor a Oseas. Dijo el Señor a Oseas: Anda, toma una mujer prostituta y ten hijos bastardos, porque el país está prostituido, alejado del Señor. Fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, que concibió y dio a luz a un hijo. El Señor le dijo: Llámalo Jezrael, porque muy pronto tomaré cuentas de la sangre de Jezrael a la dinastía de Jehú, y pondré fin al reino de Israel. Aquel día romperé el arco de Israel en el valle de Jezrael. Ella volvió a concebir y dio a luz a una hija. El Señor le dijo: Llámala no compadecida, porque ya no me compadeceré de Israel ni lo perdonaré. Cuando destetó a no compadecida, concibió y dio a luz un hijo. El Señor le dijo: Llámalo no pueblo mío, porque ustedes no son mi pueblo y yo no estoy con ustedes. Esto lo podemos leer en el capítulo 1 del libro de Oseas, versos del 2 al 6 y del 8 al 9. Gomer, la prostituta, la esposa que es amada pero infiel, es un símbolo vivo. El adulterio que ella comete es una versión microestructural del gran adulterio de la casa de Israel. Hay que tener algo presente. En el antiguo Próximo Oriente, el hombre estaba encargado de cuidar y proteger a toda su casa, incluida a su esposa. Era el hombre quien brindaba amparo, honor y buen nombre a su esposa e hijos.
En un medio ambiente cultural en donde las relaciones interpersonales dependen del prestigio de la familia, era importantísimo estar amparado por una buena colectividad familiar resguardada por un hombre tenido como justo, bueno y loable. Es por esto que Israel se le denomina como la amada de Yahvé. Yahvé otorga bienestar, honor y prestigio a su amada, y aún así, ésta opta por prostituirse. Para una cosmovisión patriarcal, como era la de Israel, el nombre del padre lo era todo, pero la fidelidad de la madre era la que garantizaba la pervivencia de la comunidad familiar, porque era la que garantizaba que el hijo sí era hijo del padre. Hay un factor que debemos tener en cuenta: los nombres que Oseas da a sus hijos. En la mentalidad oriental, el nombre de los individuos era crucial, pues dictaminaba cuál sería su lugar en el mundo, además de revestirle de esencia e identidad. En los 3 nombres de los hijos de Oseas vemos de forma precisa el angustiante plan de Dios para su pueblo. Le va a abandonar, dejándole a la deriva. A mí personalmente me llama la atención el nombre de Jezreel, porque eso nos recuerda a la matanza acontecida en ese lugar, matanza en la que Jehú dio fin a la dinastía del rey Acab. Israel había dado la espalda a los deberes morales, jurídicos y religiosos que habían adquirido en su contrato con Yahvé en el Sinaí, como se nos expresa en Éxodo capítulos 19 al 24, y en Siquem, como se nos relata en Josué capítulo 24. Nos resume Rabasi este punto, abro comillas. En la carne viva de estos 3 niños se resume la secuencia de la historia de Israel, hecha de idolatría, rechazos, delitos. Incompadecida o no compadecida, reevoca el amor de Dios que, como dice la palabra hebrea usada raham, es visceral, precisamente como el de una madre que no olvida a su criatura ni deja de querer al hijo de sus entrañas, como se nos señala en Isaías 49:15. Israel ha enfriado sistemáticamente este amor. El niño que se llama no pueblo mío es en cambio la negación de la fórmula clásica de la alianza Dios-Israel. Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, como se nos señala en Levítico 26:12. Dios vuelve a ser extraño, una realidad indescifrable que ya no aparece como el yo soy de la visión de Moisés. La familia de Oseas devela de manera microcósmica el drama existencial experimentado por todo Israel. El adulterio de Israel suscita miedo e incertidumbre. No hay un lugar fijo en el mundo para habitar la tierra con dignidad. Israel desde épocas muy remotas leyó su relación con Yahvé en clave de alianza. La alianza era una figura jurídica y diplomática usual en el antiguo Próximo Oriente. En términos generales, una alianza se expresaba cuando un gran rey o un señor cobijaba bajo su manto protector a algunos vasallos o súbditos. El gran rey adquiría una serie de responsabilidades con sus protegidos, les otorgaba ayuda militar si era necesario, les podría aligerar la carga de los impuestos o directamente eximirlos de responsabilidades fiscales, y les daba preeminencia a la hora de repartir recursos y bienes materiales. Los reyes y grandes señores de forma constante recordaban a sus subordinados lo que ellos habían hecho en favor de su bienestar. Los subalternos no podrían sobrevivir en el mundo sin el tutelaje y el amparo de un gran hombre. Por tanto, los subalternos tenían que responder ante la protección de este gran señor, garantizando el honor y el prestigio de este señor, preconizando sus bondades y también dándole a este señor de forma prioritaria el fruto de su trabajo. La fórmula típica de la alianza con Yahvé la podemos hallar en Josué capítulo 24. Las 12 tribus reunidas en Siquem son interpeladas por el Señor, quien trae a la memoria de su pueblo todos los hechos de la historia que Él ha obrado en favor de ellos: la bendición de los patriarcas, la libertad de Egipto y la adquisición de la tierra de Canaán.
Estos hechos o intervenciones de Dios en la historia no son algo abstracto, sino materializaciones concretas del ser y poder de Yahvé, quien dirige sistemáticamente los destinos del género humano y que de forma enigmática y misteriosa ha sentido predilección por el pueblo de Israel. Estos hechos o intervenciones de Yahvé en la historia marcan la carta de ruta que permitiría a los israelitas construir su horizonte ético, político y religioso. Estos hechos o intervenciones de Yahvé en la historia son los que nutren el caldo de cultivo elemental de la identidad cultural de Israel. Entre los versos 14 y 27 del capítulo 24 de Josué se deja oír contundentemente la respuesta del hombre, la respuesta del pueblo de Yahvé. Ellos replican: serviremos al Señor. Acá la palabra servir no es otra cosa que adherirse puntualmente a un plan de acción, unas normas trazadas por Yahvé que demuestran la fidelidad de su pueblo. Aunque las reglas y ritos parezcan algo externo, revelan fidedignamente el compromiso interior que brota desde las entrañas con el proyecto existencial y vital propuesto por Yahvé. Deuteronomio 6:5 insta al pueblo a seguir la voluntad del Creador, sin dejar lugar para dudas, poniendo en este compromiso las vísceras y el corazón. Los ídolos y los dioses de las naciones quedan excluidos de esta ecuación. En suma, y como bien indica Ravasi, abro comillas, el origen mismo de este esquema nos presenta la alianza bajo una forma de tipo político. Dios considera al hombre como una potencia con quien desea entablar una relación de colaboración para llevar a cabo un proyecto común en el universo. Es lo que acontece con Abraham en Génesis 15:17, con Israel en el Sinaí, en todos esos episodios del Éxodo entre el capítulo 19 y el capítulo 24, y con el hombre de todos los tiempos que es representado por Adán entre Génesis capítulo 1 y capítulo 3 y Noé entre Génesis capítulo 6 y capítulo 9. Habiendo comprendido todo esto, resulta fascinante cómo Oseas va más allá del lenguaje político de la alianza para posicionarse en un terreno tan íntimo y familiar como lo es un matrimonio. La mentalidad de la antigua israelita ve en la institución del matrimonio algo sagrado que rebasa lo netamente contractual. Es la unión de dos seres, de dos pieles, de dos espíritus que se buscan para glorificar a su Dios. Claramente es algo más que un frío contrato. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 8 y 16, se nos dice que Dios es amor. Eso nos demuestra que el lenguaje bíblico no es ajeno a comprender la vocación de amor de Dios de acuerdo con un paradigma matrimonial, con un paradigma de filiación, de amistad. Bien señala Ravasi, abro comillas, el cantar de los cantares, poema inefable de amor, gira en torno a esta lógica. En el amor humano se lee el amor de Dios. Si existe el amor, existe Dios. En la vida terrena, quien ama conoce a Dios e irradia a Dios revelándolo a la humanidad que lo busca. No es tanto la exaltación de una mística estática evanescente, cuanto la exhortación concreta a acoger en la realidad de amor de bien de naturaleza la respuesta al Dios que nos ama. En Oseas 2 se hace toda una lectura teológica de la visión matrimonial del primer capítulo. Israel es como la mujer adúltera, que va desesperada a buscar regocijo y plenitud con sus amantes. Estos amantes brindan a la mujer infiel solo migajas de cosas materiales que son perecederas. El pecado se consuma, la prostitución ritual e idolátrica es llevada a cabo, la locura, el desenfreno y el frenesí ocupan los versos del 4 al 15 de este capítulo segundo. En el verso 9 hay un breve interludio. La mujer adúltera recapacita. A ella le iba mucho mejor con su marido. Yahvé, el esposo fiel, aguarda en el hogar un nido vacío, avisorando el horizonte con férrea esperanza de que su mujer, Israel,
vuelva a la cordura. Yahvé e Israel son simbolizados por estos novios que se buscan, desean y añoran. La aridez del desierto, producto de la infidelidad de la esposa, que ha ido en pos de los ritos de la fertilidad paganos, es trastocada hasta reverdecer por la unión íntima de Yahvé con su esposa. Entre los versos 20 y 23 de este segundo capítulo se nos recuerda al Edén, lugar de la vinculación inexorable con el Creador. Esto es subsecuente a que en el verso 15 el valle de Acor, llamado también Valle de la Desesperanza, cambie su nombre para llamarse Puerta de Esperanza. Entre los versos 16 y 18, la esposa ya no llama a Yahvé ídolo o amo o señor, sino que sencillamente lo llama esposo. La relación de poder es quebrada para darle paso a la camaradería y al encuentro amoroso real y palpable. En este contexto, los hijos del profeta, otrora símbolos de la desesperanza y la perdición, ahora se convierten en faro que ilumina la esperanza. Sus nombres cambian a Compadecida, Pueblo mío y Yisrael. Este lenguaje de amor nupcial es replicado por Ezequiel en el capítulo 16 del libro que lleva su nombre. Jerusalén, de padre amorreo y madre hitita, es dejada a su suerte en la naturaleza, como una niña despreciada. Yahvé la halla chapoteando en su propia sangre y cuidó de ella. Cuando Jerusalén llegó a la edad de la madurez, Yahvé la cubrió con finas ropas y joyas. Esta jovencita se sentía altiva, era arrogante, autocomplaciente y confiaba excesivamente en su belleza. Por ello se entregó a toda suerte de aberraciones, prostituyéndose con todo el mundo. A pesar de sus faltas, Yahvé forjaría con Jerusalén una nueva alianza. Este texto de Ezequiel tiene una clara inspiración en Oseas. Jerusalén es dibujada por Ezequiel como la esposa, de la misma manera que Oseas lo hizo con Israel. Hay algo paradigmático del texto de Ezequiel. Los lujos y la abundancia material parecen ser retratados como fuente de maldad, debido a que el ser humano se siente tan satisfecho consigo mismo que olvida las instrucciones de Yahvé. En todo esto hay un punto de ruptura. El amor de Yahvé, que es interminable y no tiene comparación, es lo único que puede poner fin a la violencia, a las perversiones, a la iniquidad y a la injusticia. De lo contrario, el hombre se hallaría eternamente sumido en su propio estiércol y no podría menos que seguir respirando sus propios desechos hasta morir. El auxilio divino aparece como la única solución ante el caos, la violencia y la destrucción que sobrevienen tras la descomposición del tejido social y tras la pérdida de un sentido religioso profundo de la realidad interna del hombre. La reconciliación del género humano con Dios parte desde la iniciativa de Dios que restaura los lazos rotos por la transgresión del hombre. Como dice el Salmo 136, la misericordia de Dios es eterna. A pesar de que el pecado es antiguo, la misericordia es infinita. Bien dice el profeta Isaías en el capítulo 54, «Me sucede como en tiempos de Noé. Juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así juro no airarme contra ti ni amenazarte. Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no se retirará de ti mi misericordia ni mi alianza de paz vacilará, dice el Señor que te quiere». En un mundo que parece abandonado a su suerte, en donde no hay espacio para la compasión, para la tranquilidad, para el sosiego, para el perdón, Oseas nos presenta a un Dios paternal en el capítulo 11, versos del 1 al 9, que dicen: «Cuando Israel era niño lo amé, y desde Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban ofrendas a sus ídolos. Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos, y ellos sin darse cuenta de que yo los cuidaba. Con correas de amor los atraía, con cuerdas de cariño. Fui para ellos como quien levanta el yugo de la cerviz, me inclinaba y les daba de comer. ¿Cómo podré dejarte, Efraín,
entregarte a ti, Israel, me da un vuelco el corazón, se me revuelcan todas las entrañas. Estos versos tienen un significado antropológico profundo. El hombre no aparece como solitario y perdido en un universo que es adverso y contrario a él. El cosmos no es una maraña desordenada y el ser humano no es solo materia desvalida. Nada es producto del azar. Yahvé aparece como el verdadero conductor de todo. Estos apuntes de Ravasi son esclarecedores. Abro comillas, más aún desde los comienzos de su existencia, Dios se halla presente y atento. Así fue un tiempo para Sansón, el juez carismático, consagrado por Dios desde el seno materno, como se nos señala en Jueces 13:5, para Samuel, entregado por Ana en voto al Señor por todos los días de su vida, como se nos señala en 1 Samuel 1:11, para Jeremías, escogido antes de que se formara en el vientre, consagrado antes de que saliera del seno materno, como se nos señala en Jeremías 1:5, para el Bautista, lleno del Espíritu Santo, ya en el vientre de su madre, como se nos señala en Lucas 1:15, y así para todos los creyentes cuyo itinerario de salvación ha sido preparado por el Padre antes de la creación del mundo, para que estuviéramos consagrados y sin defecto ante Él por el amor, destinándonos ya entonces a ser adoptados por hijos suyos por medio de Jesucristo, como se nos señala en Efesios 1:4-5. El profeta Oseas cierra su libro con una nota esperanzadora. La fidelidad a Dios, la piedad íntima y el seguimiento de la ley deben marcar la parada de ahora en adelante. Conviértete, Israel, al Señor tu Dios, que tropezaste en tu culpa. Preparen su discurso y conviértanse al Señor. Díganle, perdona del todo nuestra culpa, acepta el don que te ofrecemos, el fruto de nuestros labios. Curaré su apostasía, los querré sin que lo merezcan. Mi cólera ya se ha apartado de ellos. Será rocío para Israel, florecerá como azucena y arraigará como álamo. Echará vástagos, tendrá la lozanía del olivo y el aroma del Líbano. Volverán a morar a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la vid, serán famosos como el vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo yo que ver con las imágenes? Yo contesto y miro. Yo soy abeto frondoso, de mí proceden todos los frutos. Esto se dice en Oseas capítulo 14, versos del 2 al 3 y del 5 al 9. Si te ha gustado el video, suscríbete. Nos veremos en una próxima ocasión.